Si no tuvieron la oportunidad de conectarse a nuestra sesión pasada, no se preocupen, vamos a hacer una pequeña remembranza muy ligera, pero que vamos a estar recuperando algunos espacios de lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿De qué se trata ese taller? Ese taller es como darles las pautas y la información necesaria para todas aquellas personas que están teniendo situaciones complicadas con la ansiedad, conocen a alguien que está teniendo situaciones complicadas con la ansiedad y que también quieren aprender a regularse un poco más de manera autónoma. ¿Okay? También si en ese caso ustedes identifican que tienen un problema más grande con la ansiedad, también saber qué hacer, dónde acudir. Ya dimos algunas referencias a clase pasada acerca de libros, acerca de espacios que les compartí en el grupo de WhatsApp si es que no tuvieron oportunidad. Ahí viene la presentación que dimos la semana pasada y también vienen, ahora sí que el PDF que compartí, que es un libro de autoayuda buenísimo, y también viene la parte de lo que es las referencias de los lugares a los que pueden acudir si es que se encuentran en la parte de Argentina. Si ustedes se encuentran en otro lado o en otra localidad y quieren como que les ayude yo a buscar un terapeuta o un espacio donde ustedes puedan atenderse que sea más específico, lo podemos revisar también. Esta sesión va a ser un poco diferente, ¿no? Primera porque vamos a manejar una forma de trabajo diferente. La vez pasada fue con una presentación, ahora va a ser un poco distinta porque lo voy a hacer con una pizarra. Es como un pizarrón, yo voy a ir escribiendo lo que vamos revisando. Si surgen dudas o preguntas, las pueden hacer a través del chat y voy a abrir espacios para que las podamos leer. Y ahora sí que lo importante de esta sesión va a ser lo siguiente. La primera parte que quiero abordar es la primera de, ya vimos cuál es la ansiedad, cuáles son los trastornos de ansiedad, ya vimos cuáles son como que todo lo que es la información necesaria para saber todo sobre la ansiedad. Pero ahora yo quiero que sepamos por qué me da ansiedad, ¿no? Porque cuando soy más propensa a tener ansiedad o un trastorno de ansiedad, qué cosas pueden estar pasando en mi vida que generen ese trastorno y por lo tanto también estar alerta a las señales tanto para mí como para otras personas que puedan llegar a convivir conmigo acerca de cuando estamos viendo un espacio que pueda abrirse hacia un trastorno de ansiedad. ¿Ok? En este espacio es lo que vamos a estar revisando esa parte y vamos a empezar con lo que yo quería enseñarles, que son espacios importantes, que es lo que es la autorregulación. Yo les quiero enseñar dos técnicas que son para la relajación y la autorregulación, ¿ok? Vamos a aprender cómo es que se tienen que aplicar y para qué función tienen y lo vamos a ir aprendiendo juntas, ¿no? La primera que vamos a revisar esta semana va a ser una respiración, pero es una respiración profunda, diafragmática, que tiene evidencias de que funciona para regular el estado emocional y obviamente que tiene ahora sí que evidencias de que funciona en los espacios de los trastornos de ansiedad, pero también en los espacios de mucho estrés. Okay, vamos a hablar sobre el estrés, lo que habíamos quedado pendiente la semana pasada acerca de que podíamos platicar acerca de qué era el estrés, para qué servía y cuáles eran las funciones del estrés y cómo estaba relacionado esto con los trastornos de ansiedad. ¿Ok? Sin más, voy a empezar a utilizar la pizarra para que podamos trabajar. Les pido una disculpa de antemano. Yo soy muy mal escribiendo, la verdad, mi letra es muy fea, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿ok? Primero que nada, vamos a platicar, ¿no? Estamos hablando de la ansiedad, ¿ok? Yo quiero saber o quiero que ustedes sepan por qué somos más propensos a los trastornos de ansiedad. ¿Quién es más propenso? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? En este caso, algunos de ustedes pueden tener acceso a la pizarra, pero les pido por favor que no toquen su pantalla para que no se vaya a borrar lo que vamos a ir poniendo, ¿ok? Hay diferentes factores que generan que nosotros podamos ser más propensos a trastornos de ansiedad. Antes de que comencemos, me gustaría hacer una pregunta y que la contesten en el chat. Todas las personas que están conectadas a esta sesión son mujeres o hay alguna persona, hombre, que esté conectada a esta sesión. En dado caso, porque no es lo mismo la ansiedad, la etimología de la ansiedad cuando somos mujeres que la etimología de la ansiedad cuando somos hombres. ¿Alguien de aquí es un varón? Me podrían contestar en el chat, sino para continuar desde la perspectiva femenina acerca de cuáles son los factores de riesgo con la ansiedad. Perfecto. Entonces vamos a trabajarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta verlo de maneras diferentes o por qué me gusta verlo de esta manera? Nosotros estamos muy acostumbradas a que la medicina, ¿no? A veces, muchas veces cuando nos atienden en el sector salud, que la psicología también es parte del sector salud, nos atienden a todos por igual. No existe como esta distinción entre uno y otro, no existe esta distinción y nuestros cuerpos pues
realmente sí piensan diferente, sí sienten diferente, sí se interpretan y sí se manejan de maneras diferentes por diferentes cuestiones que las voy a comentar ahorita. ¿Ok? No tenemos, así como no tenemos dos personas con un corazón igual, como no tenemos dos personas con un estómago igual, como no tenemos dos personas con un vaso páncreas igual, exactamente igual somos nuestros cerebros. No existen dos cerebros iguales. Nosotros a veces pensamos que todos tenemos las mismos químicos en el cerebro, tenemos las mismos neurotransmisores. A veces nosotros como que ignoramos un poco esta parte de que nuestros cerebros tienen particularidades, ¿no? En el cerebro es donde se regulan las emociones y donde obviamente se generan lo que son respuestas químicas a todo lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? No es algo que solamente pase en lo que es el pensamiento, sino así como yo pienso, también se interpreta en mi cuerpo, ¿no? Estas sensaciones también se sienten dentro de mi cuerpo, por ejemplo, lo que decíamos la semana pasada, nuestra sensación de falta de respirar, esa sensación de ahogo, son parte de nuestro cuerpo y se representan a través del cerebro y de las conexiones neuronales que tenemos. Ahora, en este caso, en el caso de las mujeres, ¿no? Nosotras, a pesar de que tengamos cerebros muy particulares, ¿no? Cada una de ustedes tiene un cerebro en particular, ¿no? Este se compone a veces de diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, la genética, ¿no? Está comprobado que los trastornos de ansiedad, así como la diabetes, así como la hipertensión, tienden una tendencia a pasar de generación en generación. Las personas que tienen personas con trastornos de ansiedad en su línea sanguínea tienen una pequeña probabilidad más alta de desarrollar un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? No solamente por la cuestión de que nuestro cerebro sea hereditariamente similar, sino también por la parte de la forma de crianza, la forma de afrontar las situaciones problemáticas, la forma de afrontar los problemas también son similares. Entonces, si yo en este caso tengo un familiar cercano directo, en este caso madre, papá, abuelo, abuela, que tiene un trastorno de ansiedad o un hermano o hermana que ha sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad, también yo soy propenso a desarrollar un trastorno de ansiedad. Es como la parte de la predisposición genética, como la diabetes, como la hipertensión. No quiere decir que forzosamente lo voy a tener, no, pero sí marca un factor de riesgo que así como nosotros cuando tenemos un papá o una mamá que son diabéticos o que tienen una enfermedad crónico-degenerativa y hereditaria, tenemos que revisarnos o tenemos que chequearnos, así también con las enfermedades mentales. Si yo tengo un familiar que tiene alguna enfermedad mental, en este caso, yo también tengo la propensión a poderlo desarrollar. Y esto pasa mucho cuando las personas son jóvenes o los jóvenes, pasa mucho que nosotros a veces no tenemos conciencia o no sabemos sobre la línea sanguínea de los trastornos mentales de la gente, o sea, de nuestra línea familiar. No sabemos si nuestro papá o nuestra mamá o nuestro abuelito o nuestra abuelita tuvo alguna enfermedad mental. ¿Y qué pasa? Nosotros somos ignorantes de este hecho y por lo tanto a veces nos ponemos en situaciones de riesgo que desembocan en un trastorno mental. En este caso, por ejemplo, hay una gran cantidad de jóvenes que ellos, de cierta manera, ignorantes ante esta cuestión de predisposición genética, consumen algún tipo de sustancia, en este caso algún tipo de droga, y hay muchas veces que trastornos mentales se detonan a raíz del consumo de una droga. Entonces, ¿qué pasa? Ellos consumen estas drogas y cuando están en este consumo de drogas, de repente se detona este trastorno mental. O sea, se detona esta enfermedad mental, como la bipolaridad, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad. De hecho, incluso en el libro que les comentaba la semana pasada, donde viene todo lo importante acerca de los trastornos mentales, siempre hay un apartado para cada uno de ellos que son generados por drogas. Por ejemplo, la depresión, la bipolaridad, los trastornos de ansiedad pueden ser provocados de manera improvisada a través del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque esa enfermedad ya estaba latente. ¿Por qué? Porque había una predisposición genética. Es por eso que nosotros tenemos que saber, y si nosotros somos personas que reconocemos que hay personas que tienen trastornos o enfermedades mentales en nuestra familia, lejos de que sea un tabú, de que no lo hablemos, no lo platiquemos, realmente tiene muchas ventajas que lo podamos hablar, ya que las personas de nuestra familia también van a tener conciencia acerca de la predisposición genética que pueden llegar a tener. Pueden chequearse, pueden ser un poco más conscientes sobre su salud mental y eso puede evitarle a la larga muchos problemas. ¿Ok? Ahora, esa es la parte de la genética. ¿Ok? Esta parte que les comentaba. Ahora, otra parte, ¿no? La parte de lo social. En México tenemos un dicho, y no sé si a lo mejor en Argentina apliquen, en este caso de mujer precavida vale por dos, ¿no? ¿Cómo se nos socializa a nosotras las mujeres
a través de la responsabilidad, ¿no? Si nosotros les preguntamos a la mayoría de las personas, o a la mayoría, hiciéramos un censo acerca de con qué palabras se asocian más las mujeres y con qué palabras se asocian más a los hombres, incluso en lo que es la cultura general lo podemos ver, ¿no? La figura de la madre, ¿no? Las características de una mamá, ¿no? La mamá es protectora, la mamá es cuidadora, la mamá es eh, precavida, ¿no? Estos comerciales que nos bombardean constantemente acerca de que la mamá todo lo sabe, de que no tienes una duda, la mamá sabe, ¿no? O que las mamás tienen superpoderes y que saben cosas que la mayoría de las personas no saben, ¿no? Y si lo vemos a través de la otra mirada, ¿no? La parte de los hombres, ¿no? Está esta imagen acerca de ser proveedor, acerca de ser fuerte, acerca de ser resistente, resiliente, todas estas palabras que nos adjudican de manera social, ¿no? Incluso aunque nosotros no hayamos crecido o nacido en lugares donde se exista esa distinción tan marcada, pues aunque nosotros vivamos en una familia, ¿no? Por ejemplo, en el micro, ¿no? Está la familia, y aunque nuestra familia a lo mejor no existe esa distinción, ¿no? Porque papis que me dicen a mí, no, pero es que en mi familia nosotros no criamos así a los niños o a las niñas, ¿no? No hacemos distinción, se tratan igual a todos. Y yo digo, bueno, ok, o sea, puede que a lo mejor ustedes en pos de intentar generar espacios similares, obviamente, intentan no criarlos con distinciones a lo mejor entre uno y otro, pero nosotros hablamos de que no solamente convivimos en la familia, convivimos en más planos, ¿no? Está esta parte, este se llama el micro y este es el macro. Y el macro es todo lo que hacemos afuera, ¿no? La sociedad. ¿Okay? Si yo crío a la niña acerca de decir, no, tú no tienes por qué estar cuidando a los demás, no tienes por qué estar preocupándote por los demás, tú tienes que buscarla, tienes que ser también compartida con las labores de cuidado, de crianza, de ayuda, pero si sale una sociedad que no lo ve así, ¿no? Sale una sociedad que de cierta manera todo el tiempo la bombardea con que tiene que ser precavida, con que tenemos que ser inteligentes, como que tenemos que ser responsables, pues obviamente el micro no va a influir sobre el macro, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sociedad no va a cambiar de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que pasan para que esos supuestos cambien. Y aún así, hay muchas cosas con las que nosotros a veces nos quedamos y nos cuesta mucho soltar, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la imagen de la mamá, ¿no? De todo lo que hace, lo que no hace, ¿no? Que es abnegada, que es sacrificada, que es muy capaz, que es muy, que tiene estos superpoderes, es algo muy arraigado dentro de nuestra sociedad e incluso en las sociedades latinoamericanas muchísimo más. Entonces, obviamente, aunque nosotros hayamos crecido en el micro, difícilmente vamos a influir en el macro. Pero ¿qué podemos hacer ahí? Lo que podemos hacer es proveer a las personas de habilidades y características para que puedan sobrellevar el macro sin sentirse frustrados, sin sentirse excluidos, sin sentirse desorientados, ¿no? Para eso necesitamos hacer conciencia, para eso necesitamos crear habilidades, generar habilidades, pero ¿qué pasa? Cuando a veces este tipo de situaciones influyen demasiado en cómo yo me comporto, pues obviamente podemos generar una conducta desadaptativa, que es la que comentábamos la clase pasada, ¿ok? Entonces aquí tenemos dos cosas que podrían llegarnos a generar este tipo de situaciones, ¿no? Está la parte genética, ¿no? Que es la predisposición que puedo yo llegar a tener, la parte social, ¿no? Y la parte personal, ¿ok? ¿A qué me refiero con la parte personal? Otro de los factores de riesgo en cuestiones de los trastornos de ansiedad es el estrés, ¿no? Este famoso, ¿no? Y muy mencionado estrés que lo vemos hasta en la sopa, igual que la ansiedad, ¿no? Lo vemos mencionar muchas veces, ¿no? Todo el mundo nos dice constantemente que tenemos que bajar el estrés, no te estreses, no tenemos que disminuir el estrés, pero ¿qué es el estrés? ¿No? El estrés es muy similar a lo que platicábamos la vez pasada, que era la ansiedad. El estrés es una respuesta ante una situación, ¿no? Ante una situación. ¿Ok? Regreso a mi ejemplo acerca de los antílopes, ¿no? Los antílopes viven en la selva, bueno, no, perdón, en la sabana, viven en la naturaleza, ¿no? Y están tranquilos, ¿no? Esta parte, están relajados, están tranquilos, pero ¿qué pasa? No están haciendo sus actividades, pero ¿qué pasa? ¿No? De repente hay una sensación de peligro, hay una sensación de angustia,
¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se acerca algún depredador, algún cazador, alguna situación en la cual ellos tienen que huir. Entonces, en ese momento se activa una respuesta tanto física, mental, corporal, que detona diferentes habilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros no vemos a los antílopes corriendo para todos lados todo el tiempo. No los vemos corriendo 24/7 ni se desplazan corriendo a todos lados. No, igual las jirafas, igual todos los animales que son de cierta manera presas, no las vemos corriendo todo el tiempo. No, las vemos, la mayoría de los vemos en calma hasta que empieza una respuesta que detona esa respuesta. A mí me gusta mucho explicar el estrés con ese tipo de animales porque nos los explican de una manera muy coherente. Nosotros vemos cómo son los cuerpos de los animales, como los conejos, los antílopes, ¿no? Las jirafas. Cada uno de ellos tiene mucha fuerza muscular en lo que son las piernas, ¿no? Lo que ayuda a que se desplacen porque están generados para huir. Incluso está esta imagen súper famosa, ¿no? Acerca de que las presas tienen los ojos hacia los lados, ¿no? Y los depredadores los tienen hacia enfrente. Que no sé qué tan real sea eso, pero de cierta manera marca una pauta, ¿no? Están diseñados para tener respuesta ante el estrés. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Llega esta respuesta, no, llega el detonante y empieza esta respuesta de estrés, ¿no? Empieza, esto se le llama la curva del estrés, ¿no? Empieza el estrés, todas esas habilidades que tiene este animalito de manera latente, ¿no? Como por ejemplo la velocidad, como por ejemplo la agilidad, como por ejemplo la fuerza, ¿no? Tienen esta capacidad de empezarse a detonar en ese momento, ¿no? Empiezan a correr rapidísimo, ¿no? Empiezan a huir, esquivar, a avanzar hacia enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Se detona esta respuesta en el estrés. Químicamente también funciona de la misma manera, ¿no? Siempre vemos en National Geographic esta parte en la cual el animalito está comiendo, ¿no? Y de repente escucha un ruido y empieza a correr, ¿no? Eso también funciona, ¿no? También tiene una característica donde el pequeño, o sea, si nosotros agarráramos, si estuviéramos comiendo y de repente agarráramos, nos paráramos y nos echáramos a correr, probablemente no podríamos aguantar esa situación, no devolveríamos. ¿Por qué? Porque pues no estamos diseñados para correr largas distancias a gran velocidad. Pero ellos sí, ¿cómo es que hagan? ¿Cómo es que no devuelven? ¿Cómo no es que no, cómo es que pueden suspender esa actividad de manera así rapidísima para empezar a retener esa respuesta? Porque hay un mecanismo de defensa, porque es un mecanismo de respuesta ante una situación peligrosa o una situación compleja. Entonces empieza la curva del estrés, ¿no? El animalito corre, 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 pero no va a correr por siempre, ¿no? Empieza a ver, empieza a correr, empieza a relajarse, incluso puede que a lo mejor pierda de vista al depredador, pero sigue corriendo unos 2, 3 kilómetros más para cerciorarse de que no está pasando nada malo y empieza a relajarse de nuevo, ¿no? Baja esa curva del estrés, ¿ok? Disminuye, ¿ok? Disminuye y regresa a la tranquilidad, ¿ok? En este caso, a eso se le llama la curva del estrés. Cuando nosotros o nosotras, en este caso, tenemos una situación que detona, ¿no? Que puede haber muchas situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la que se me ocurre ahorita, ¿no? Nosotros tenemos por ejemplo, ¿no? En la cena de Navidad, ¿no? En la cena del Año Nuevo, ¿no? En esas fiestas que son muy demandantes, la elaboración de los alimentos, ¿no? Si ustedes son las anfitrionas de su casa el 24 o el 31 de diciembre, obviamente es un factor estresante, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotras, de repente, no pasa mucho con que hay que realizar muchas actividades, que hay que realizar la limpieza de la casa, que hay que administrar que todo salga bien, que hay que estar coordinando las actividades, ¿no? De que pongan la mesa, de que limpien los platos, de que todo se encuentre en orden y aparte realizar las labores de cocina, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Si ustedes cocinaran en un día normal o en un día X, ¿no? De la cantidad de de comida que a veces cocinamos el 24 o el 31, uno acabaría muerto de cansancio. ¿No? ¿Por qué? Porque es mucha comida, porque es mucha responsabilidad, son muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se activa mi curva del estrés. Mi curva del estrés me ayuda a sacar este tipo de habilidades y de resistencia que yo tengo latente para hacer frente a una situación, ¿no? Entonces, nos sentimos menos cansadas, nos da menos sueño, nos sentimos, nos sentimos más enfocadas, ¿no? Nos sentimos con más habilidades.
Me refiero, por ejemplo, a esta parte ahorita que comentó su compañera, ¿no? Me refiero a cuando están haciéndolo. O sea, a lo mejor ustedes sí se sienten en ese momento cansadas y dicen, ah, ya me cansé, pero no se detienen. O sea, no es como que su cuerpo falle y haga un cortocircuito y ya no puedan seguir con esta situación, ¿no? Sino que a pesar de todo este cansancio y todo este agotamiento, ustedes pueden continuar con las actividades hasta que ya se ven cumplidas. A eso se le llama a eso se le llama esta curva del estrés, ¿no? ¿No? Nos ayuda a qué? A pasar las actividades o las situaciones complicadas, porque ustedes están siguiendo. A eso se les llama ese estrés. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos dos tipos de estrés. ¿Ok? Uno es, a lo mejor ustedes sabían que había dos tipos de estrés y eustrés. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿No? Veo si alguno de ustedes contestó algo. No. Puede ser que sea uno más leve, otro más fuerte, no sé. Pasado rosca, digamos. Pasado rosca uno y el otro menos. ¿Ok? El No, tiempo que dura, el tiempo que dura la situación esta de no sentirse cansado, ¿no? Así que perdura en el tiempo. No es que sube y baja, me parece. ajá. El distrés es más largo, más extenso el tiempo del distrés. ¿O es resultado del estrés? No sé, Ok, voy a creo. empezarles a cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿les parece? Sí, El sí. es esta parte, nosotros podríamos considerar al estrés como el estrés positivo. Pero esto me tocó, el estrés pésima, pero podríamos contemplar al estrés como el estrés positivo y al distrés como el estrés negativo. ¿Ok? Ustedes dicen, el estrés de todos modos cansa, o sea, el estrés cansa, no, esta parte, pero hay uno que es positivo y uno que es negativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia entre los tres es que agarra y es el solo evento, ¿no? Si yo tengo que entregar un trabajo, tengo que entregar un reporte, tengo que hacer la cena de Navidad, este estrés me ayuda a recabar mis energías y usar las energías que tengo, aunque después me sienta cansada, aunque después me sienta agotada, pero me ayuda a pasar sobre la situación. O sea, yo estoy ahí, digo, bueno, lo tengo que hacer, ni modo, ahora sí que no hay de otra y lo hago, ¿no? Entonces me siento menos cansada, me siento menos agotada, puedo hacer más cosas. O sea, el estrés me está ayudando a sobrellevar esta situación que requiere un esfuerzo extra de mi parte. No, ¿ok? Me ayuda, pero es de una sola situación, o sea, sube y baja, ¿ok? Ya una vez que terminó, me acuesto, digo, ya no me molesten, yo ya me voy a acostar, ya estoy cansadísima, estoy agotada, o sea, es donde nosotros reconocemos que nuestro cuerpo ya está pasando nuestros límites. Ya pasó mi límite, ya se terminó mi energía, yo agarro y regreso otra vez a la curva de la tranquilidad. O sea, no estaba tan estresada, a lo mejor no estaba estresada, sube y vuelve a bajar y ya me encuentro otra vez como me encontré al principio, ¿ok? Es una respuesta que es adaptativa porque todos la tenemos. Todos somos capaces de utilizar el eustrés en este caso, para hacerle frente a una situación que requiere mucha demanda, ¿no? Es una habilidad latente que podemos llegar a desarrollar, ¿no? Es como esta adrenalina que nos lleva y nos empuja a hacer más de lo que tenemos que hacer y es solamente de un evento, ¿ok? Solamente de un evento. Tiene que haber una recuperación para que podamos volver otra vez a otra curva y otra curva y otra curva. Pero tiene que haber momentos de recuperación, de relajación. El distrés, por otro lado, es una condición y es desadaptativa. ¿Por qué es desadaptativa? Porque yo ya puedo presentar una condición de distrés crónico. Yo agarro, ¿no? Nunca estuve tranquila, siempre estuve como en el medio, sube, pero no baja, sino sube, no baja, sube, no baja, sube, no baja, y lo único que va a hacer es que va a empezar a subir más Qué horror. y más y más, y nunca va a bajar, o sea,
no tiene una condición adaptativa porque no estamos diseñados ni física ni emocionalmente para tolerar la cantidad de estrés que nos está marcando. ¿Ok? Puede que a lo mejor baje un poquito, ¿no? Puede que a lo mejor nos recuperemos un poquito, pero realmente no baja, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Nosotros podemos pasar por largos periodos de estrés de manera, por factores externos. Por ejemplo, cuando se enferma alguien, ¿no? Y tenemos que estarlo cuidando. Si no existe nadie que nos releve, podemos vernos en esta situación, ¿no? En esta curva que no acaba de terminar. ¿Por qué? Porque tenemos que brindar atenciones, porque tenemos que dejar de lado nuestras actividades, porque nosotros tenemos que hacer varias cosas. O sea, puede que a lo mejor un factor externo llegó y nos puso en esa situación, pero también puede ser que nosotros no estemos teniendo actividades diferentes a las que tendríamos acá, pero que nuestra respuesta sigue siendo como la de distrés. ¿Okay? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere que nosotros podemos decir, bueno, si ustedes me dicen, no, pues es que estoy teniendo un caso de distrés, y tú me dices, bueno, yo te pregunto, ¿pero por qué? Pues nada, no, pues porque tengo, a lo mejor acabo de tener un bebé, y ese bebé pues obviamente requiere un esfuerzo muy grande. En este caso, por ejemplo, esto que les comentaba acerca de cuidar a una persona, a lo mejor terminar con un trabajo, a lo mejor emprender un negocio, o sea, son situaciones que pueden llegar a tener un distrés, pero tienen un factor, en un origen en un factor externo. Pero ¿qué pasa cuando hay distrés? Y yo les pregunto, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué están haciendo, no? No, porque incluso hay personas en las cuales me dicen, pueden presentar el distrés y pueden estar incluso no haciendo absolutamente nada, ¿no? Pueden estar incluso, Pues, ¿puede pasar eso? sí, por ejemplo, lo veo del otro lado, de la otra cara de la moneda, ¿no? Si nosotros estamos pasando por una enfermedad mental, por una depresión extrema, ¿no? Aparentemente no estamos haciendo nada, aparentemente no tenemos ganas de hacer nada, pero la curva está haciendo esto. Ah, Nunca baja, nunca hay un momento de estabilidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, que era lo que les comentaba la semana pasada? ¿En dónde creen que nos encontremos? ¿En de el estrés? arriba, el distrés, en el distrés. Y muchas veces el distrés, ¿no? Tienen los episodios de los trastornos de ansiedad se ven también así. O sea, se ven de la misma manera. ¿A qué me refiero? Claro. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad generalizada o todos estos trastornos que les comenté, nosotros a veces lo vemos como que esa persona está en esa situación 24/7, pero existen episodios. O sea, existen episodios de activación. ¿No? Una persona con un trastorno de ansiedad no siempre va a estar acá arriba, sino de repente a veces va a estar tranquilo. Hay un factor que lo activa y empieza a subir la curva del estrés. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Otra vez otro factor que lo activa y empieza a cubrir. Pero eso no quiere decir que baje hasta cero y que se relaje. No. Quiere decir que está en esta campana en la que está subiendo y subiendo y subiendo. ¿Y qué pasa? Si la persona no recibe una atención adecuada ni tiene una intervención, ¿qué pasa? Empieza a subir. Lo que Pero decía. ¿en qué se manifiesta en la persona? ¿Cómo se manifiesta en el distrés? No para, no para, no para nunca, siempre Sí. está con adrenalina alterada la persona. Sí, en este caso, ¿cómo se manifiesta el distrés? Empezamos a ver conductas desadaptativas. Por ejemplo, esta cuestión de lo que veíamos en el eustrés, ¿no? A lo mejor en el eustrés puedo no dormir todo el día porque estaba haciendo una noche, porque a lo mejor estaba haciendo la tarea, o puedo a lo mejor aventarme sin comer todo el día porque estaba muy atareada haciendo muchas cosas. O sea, son factores que podemos tolerar por periodos cortos de tiempo, ¿no? Es esta adrenalina que nos pone en esta situación para no sentirnos agotados, no sentirnos cansados, continuar y continuar. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ya llevamos esta parte a un factor crónico, empezamos a tener un espacios y conductas desadaptativas. Por ejemplo, a lo mejor la parte de nunca me da hambre, ¿no? La parte de nunca me da sueño, ¿no? Duermo 2, 3 horas diarias, o duermo 2 horas, o duermo 1 hora, o no puedo conciliar el sueño más de 20, 30 minutos. O sea, empezamos a ver que hay conductas Y desadaptativas. comer rápido, o mucho, o muy rápido comer, más, casi tragar, también tiene que ver con la ansiedad. Hay características ansiosas, que es lo que comentábamos la semana pasada. O sea, ¿puedo yo tener características ansiosas? Sí, ¿no? Puedo tener yo características ansiosas ahora sí que por esos factores que veíamos acá, ¿no?
O sea, las características ansiosas son, a lo mejor yo tiendo a comer muy rápido, ¿no? Hablar muy rápido. A mí me pasa mucho que yo hablo muy rápido, sobre todo cuando un tema me interesa, puedo seguir así, y a veces no se me entiende. No, puedo tener yo características de una persona, características ansiosas, ¿no? Cómo me comporto, cómo me muevo por la vida. ¿Por qué? Porque están influidas por esto, ¿no? La genética, están influidas por lo social, ¿no? Y están influidas por lo personal. Yo puedo tener esas características ansiosas, pero puedo no tener un trastorno de ansiedad, ¿no? Solamente son la forma en la que yo me comporto y en la forma en la que yo conecto con el mundo. Que porque a lo mejor así lo aprendí, que porque a lo mejor así lo vivo, no desde la forma en la que fui criada, en la forma en la que me muevo, en la forma en la que vivo mi vida. También eso tiene que ver con mis características ansiosas, ¿no? O incluso un momento difícil que sea personal, ¿no? Terminar una relación, tener una pérdida, ¿no? La forma de reaccionar y la forma de afrontar estas situaciones para mí es a través de la ansiedad, de características ansiosas, pero no estoy teniendo un trastorno. Pero ¿qué pasa en este lado donde nosotros ya estamos viendo acerca de que se presenta un trastorno? En este paso ya estamos hablando acerca de cuestiones que nosotros empezamos a notar como no normales, ¿no? A lo mejor, como me comentaba la compañera, ¿no? Si yo como muy rápido, ¿no? No es lo mismo a lo mejor tener esa característica ansiosa de comer rápido cuando me sirven de comer, porque me gusta comer rápido, a tener atracones y situaciones de obsesión y compulsión, ¿no? Tengo un malestar, me doy un atracón de comida, ¿no? Baja un poco ese malestar, pero otra vez sube y tengo que volver a hacer esto. Aquí está súper explicada la parte que platicamos la semana pasada sobre el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Sí. Porque aquí a veces hay acciones, ¿no? En lo que baja, Mm. aquí empezamos a hablar de que las personas que ya están en esta línea de un trastorno de ansiedad y aparte están atrapados en la línea, en la curva del eustrés, estas personas empiezan a tener conductas para mitigar la ansiedad que les provoca o mitigar el distrés que están teniendo de manera crónica. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, yo estoy aquí, empiezo a tener sensaciones de malestar, de angustia, ¿no? Pensamientos irracionales sobre cosas malas que van a pasar, situaciones complicadas de peligro, de ansiedad, de muerte. Entonces, ¿qué hago? Empiezo Ah, a uf, limpiar, empiezo a hacer cosas como tener un atracón, lo que decíamos de la compulsión. Y la compulsión me ayuda a bajar un poco ese nivel. No lo desaparece ni llego a cero, pero me ayuda a sí. mitigar esa ansiedad. Ah, ¿Qué pasa? Otra vez hay otro factor detonante, por ejemplo, ¿no? Una discusión. Hay factores detonantes que son muy variados, ¿no? Empieza mi es factor de decir, perdón, vuelvo no se cura entonces esto, va siempre increyendo, ¿no se cura? ¿O sí? Nosotros no podemos decir que podemos curar un trastorno de ansiedad, ¿no? Es una enfermedad crónica que Crónica. Ah, se trata. ¿No? Se trata y se trabaja, ¿no? Puede que a lo mejor las personas no vuelvan a presentar un episodio tan intenso como lo presentaron la primera vez. ¿Por qué? Porque ya tienen factores protectores, pero también eso no quiere decir que las personas que viven con un trastorno de ansiedad significa que cuando ya tuvieron tratamiento nunca lo van a volver a presentar. ¿Por qué? Porque es una forma de respuesta, porque es una forma claro. de al final de cuentas, mitigar y abordar las situaciones complicadas o difíciles que están atravesando estas personas. No, una persona Sí. no se rascaría el pelo si tuviera otra opción. No, una persona a lo mejor no se rascaría de manera compulsiva si tuviera otra herramienta para abordar ese estrés. Pero sí podemos, lo que podemos es trabajarlo y mantenerlo y brindar factores protectores que al final de cuentas se brindan para que las personas cuando ellos ya empiecen a detonar y empiecen a ubicar que ya están teniendo estos factores, por ejemplo, si yo tengo mucho trabajo, mucha tarea, muchas actividades, ¿no? Pasa mucho en adolescentes, ¿no? Cuando están teniendo un momento crucial en su vida académica, muchas veces, o que están viviendo problemas de manera social en la escuela, por ejemplo, bullying, por ejemplo, relaciones Sí. complicadas, pueden llegar a tener estas situaciones en las cuales se detone un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque han vivido en una larga línea de distrés, porque es un factor de riesgo muy importante. No, si yo me encuentro en un equilibrio, es muy poco probable que yo vaya, sí puedo hacer asimilar y puedo agarrar y trabajar a través del estrés porque es positivo, todos lo tenemos, pero ¿qué pasa? Si yo como paciente, ¿no? A lo mejor que ya estoy en tratamiento, que estuve en tratamiento sobre un trastorno de ansiedad y empiezo a notar otra vez los mismos signos y señales, yo ya sé a dónde ir, ya sé a quién acercarme, ¿no? Ya sé qué hacer, ¿no? No buscamos como incluso como esta parte de, ah, ya estoy recuperado, estoy curado. No,
porque realmente sabemos que la vida es muy compleja. No, nosotros nunca sabemos qué va a pasar en el futuro y puede que siempre tengamos latente una situación complicada, ¿no? Que tengamos latente una pérdida, que tengamos latente una situación de riesgo y eso va a hacer que, y aparte no es lo que hablábamos la sesión pasada, ¿no? No existen los trastornos puros, siempre existen con una comorbilidad, ¿no? Si la persona, no, tuvo un trastorno de ansiedad por una cuestión a lo mejor personal, ¿no? A lo mejor de un trauma, a lo mejor de una situación difícil, ¿no? A lo mejor de una pérdida. Nosotros no podemos garantizar que no vuelva a suceder, pero sí lo que podemos garantizar es que la persona no va a tener, no va a estar como en la primera vez que estuvo en blanco, ¿no? Va a tener otras herramientas, va a tener nuevas herramientas para hacerle frente a esto, ¿ok? Porque eso es lo importante, que nosotros podamos brindar la atención y las herramientas necesarias para que la persona pase de esto a esto. ¿Y cómo hacemos eso? Esa es la parte a la que yo quería llegar. Pero les voy a pedir que me den un minutito. Si alguna tiene una duda o una pregunta, la puede poner en el chat para que le respondamos antes de pasar al siguiente tema. Si todas ya les quedó claro esta diferencia entre distrés y eustrés, voy a pasarme a la siguiente parte de esta sesión que estamos teniendo. ¿Ok? Les voy a pedir un minuto en lo que ponen sus preguntas en el chat y cualquier cosa voy a estar al pendiente. ¿Ok? Listo. Tengo aquí una duda, dice, ¿cómo sanar una pareja donde ambos son ansiosos? ¿Ok? En este caso, lo que podemos hacer, o en este caso, no podemos decir que ambas personas, depende mucho, ¿no? Depende de, claro que sí, voy a intentar hablar un poco más despacio. En este caso depende, si ambos tienen si estamos detectando que hay un trastorno de ansiedad, depende de qué tipo de trastorno es el tipo de atención que deben recibir. En este caso, este, si solamente estamos en espacios de las características ansiosas, o sea, las características ansiosas es lo que le comentaba, ¿no? Acerca de que tenemos o tendemos a reaccionar a las situaciones adversas con respecto a la ansiedad, yo lo que recomendaría es que ambos se capaciten en lo que es la ansiedad. No tienes que tener un trastorno para poder utilizar la ansiedad a tu favor. No, no tienes que tener un trastorno para que alguien te tenga que explicar, ¿no? Cómo funciona la ansiedad, ¿no? Porque obviamente para ambos funcionan diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se ponen ansiosas por diferentes razones, pero que al final de cuentas la ansiedad es la que existe ahí. Entonces, a mayor conocimiento, ambos pueden formar una red de apoyo en la cual ambos sepan lo que le causa la ansiedad al otro y generen espacios seguros para poder manifestar esa ansiedad. Por ejemplo, si yo tengo una pareja, ¿no? A la que le genera la ansiedad a lo mejor que yo salga a la calle, ¿no? Que a lo mejor le genera ansiedad que le genera ansiedad que a lo mejor no esté yo en comunicación con esa persona para ver dónde está porque me puede pasar algo. O sea, si no es un trastorno, a lo mejor el asistir con un espacio, con algún terapeuta para que les brinde el espacio, en este caso, como les comentaba la otra vez, ¿no? Pueden acercarse conmigo, pues obviamente yo trabajo en esta especialidad, pero brindamos estrategias y brindamos herramientas para que ambos puedan lidiar con esa respuesta ansiosa, dependiendo mucho del espacio que están utilizando, ¿no? Porque obviamente no nos ponen ansiosos las mismas cosas, ¿ok? Entonces, yo te recomendaría eso. En este caso, por ejemplo, el libro que compartí la semana pasada, los dos libros que compartí, hablan acerca de la ansiedad, sobre todo el primero, ¿no? Habla acerca de la ansiedad, habla acerca de los diferentes tipos de ansiedad, porque ninguna ansiedad es igual a la otra, ¿no? No podemos decir que ustedes se pongan ansiosos por las mismas razones. Entonces,
el hecho de saber qué es lo que nos detona la ansiedad nos ayuda mucho a inferir, ¿no? Nos ayuda mucho a saber qué es lo que podemos hacer. Dice aquí también, hay algunos médicos aquí que sostienen una teoría sobre la influencia de los problemas intestinales en la ansiedad. ¿Hay algo cierto de eso? Yo lo pondría al revés y es súper, súper real. O sea, la ansiedad tiene un impacto muy negativo en lo que son, en lo que es el intestino. O sea, el parte de la, por ejemplo, ¿no? El síndrome de colon irritable, ¿no? La colitis, la colitis, la gastritis, son, ¿no? Consecuencias de la ansiedad. La gran mayoría de las personas que presentan un ataque de ansiedad o un trastorno de ansiedad tienen problemas gastrointestinales. O sea, es algo de ley porque es uno de los espacios donde se manifiesta la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estamos viendo que la persona empieza a descontrolarse en su nivel de ansiedad, obviamente una de las respuestas que puede empezar a notar es la sensación de malestar estomacal o la sensación de querer devolver, ¿no? El nudo del estómago están relacionados unos con los otros. En este caso, los problemas, yo no lo pondría desde mi perspectiva que los problemas intestinales detonan la ansiedad, sino yo lo pondría al revés. La ansiedad influye mucho en los problemas intestinales. Entonces, si nosotros tenemos un impacto en la forma en la que pensamos, también influye en la regulación, aparte del tratamiento, claro, no es un sustituto, pero sí influye mucho en cómo nos vamos a reponer de los problemas gastrointestinales que tenemos. Dice aquí, Denise, estando en distrés, ¿cuándo sería el mejor momento para consultar a un profesional? ¿Nos podemos dar cuenta? Sí, claro que sí. En este caso, sobre todo cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que ya no estamos en situaciones de estrés y aún así nos sentimos estresados. O sea, a eso me refiero con el distrés. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a darnos cuenta que a pesar de que estemos ya relajados, de que ya no haya nada que nos esté generando tensión, aún así nos sentimos tensos, que es la parte de la que yo voy a seguir ahorita acerca de cómo recuperar, ¿no? La diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque mi cerebro empieza a confundir las señales. Mi cerebro empieza a sentirse todo el tiempo en estrés y por lo tanto también va a empezar a sentirse en ansiedad. Si yo le enseño a mi cerebro a recuperar esa habilidad de diferenciar cuando está tenso y cuando está relajado, entonces ahí nos podemos regresar hacia la curva normal. O sea, yo puedo empezar a bajar mis niveles de estrés y por lo tanto puedo empezar a recuperar mi curva normal, que es adaptativa, que es esporádica, que no es crónica. ¿Ok? Dice, ¿cómo se puede saber qué detona nuestra ansiedad? En este caso, el modelo que yo manejo, ¿no? La forma en la que nosotros trabajamos, hacemos diferentes pruebas, ¿no? Hacemos diferentes análisis. Hay uno que es como el modelo ABC, que es como este modelo que revisa qué es lo que estaba pasando qué fue lo que pasó, qué es lo que estaba pasando antes, qué emociones se detonaron, qué fue lo que sucedió. Este modelo nos ayuda a analizar espacios y momentos específicos para saber y determinar cuando se está detonando la ansiedad. No, en este caso, en el modelo de trastorno de ansiedad se le incluyen dos letras más acerca de lo que hizo la persona, ¿no? Y qué emociones también detonaron después de lo que pasó con respecto a la ansiedad. Es un estudio que se hace o son espacios de estudios que se realizan para saber qué es lo que está detonando la ansiedad, porque la ansiedad puede estar detonada por infinidad de razones, ¿no? No solo existe como una sola, en este caso lo que comento del estrés es un factor de riesgo, pero no significa que esa sea la razón por la cual se está detonando la ansiedad. Dice, no, ellos dicen que la ansiedad es el producto del mal funcionamiento del intestino. Pues yo en este caso no soy médico, no lo pondría como que lo que digo que sea cierto o no sea cierto. Desde la trinchera en la cual yo reviso esta información, pues obviamente sí hay una correlación, ¿no? A lo mejor ellos como médicos dirían que la correlación va hacia el lado fisiológico. Yo en este caso como terapeuta diría que la correlación va hacia el lado, hasta el lado emocional, pero realmente pues ambas tienen una correlación y eso es un hecho. O sea, en este caso cada uno de los profesionales diría cuál sería su correlación, pero pues realmente lo que pasa es que están influidas una con la otra. Dice, otra cosa, he notado que hay personas que sufren de diabetes y realmente se les ve muy ansiosa. ¿Cómo lo relaciono con el tema del azúcar? Puede ser. Ah, en este caso con las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? No solamente la diabetes, sino todas las demás, pues obviamente esas personas están pasando por un periodo de salud y enfermedad que muy pocas veces tienen las herramientas para lidiar con él, ¿no? Sobre todo esta parte de que no se nos enseña cómo lidiar con una enfermedad, ¿no? Queremos que aprender y queremos que se nos enseñen las habilidades que necesitamos hasta que ya estamos adentro de ella.
¿no? Y muchas veces cuando ya estamos adentro de ella vienen muchas emociones negativas. Culpa, ¿no? Vienen estas necesidades, esas sensaciones negativas de falta de control, de mala regulación, viene todo un proceso de pérdida, ¿no? La pérdida de la salud. O sea, hay muchas partes o muchos espacios emocionales que suceden que desafortunadamente no hemos desarrollado la cultura para realmente saber cómo afrontar estas situaciones, o realmente saber, ¿no? Por ejemplo, ustedes, me imagino que nunca de ustedes han hablado acerca de que mi cerebro se desregula y obviamente va a estar pensando que está tenso todo el tiempo. Las enfermedades crónico-degenerativas funcionan de la misma manera. ¿No? Nadie nos prepara para tener el hecho de un diagnóstico, aunque tengamos familiares que sean que tengan este tipo de enfermedades, aunque tengamos información, realmente no estamos aprendiendo habilidades para hacerle frente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que realmente cuando nosotros tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, pues hay muchos procesos emocionales y si mi emoción y si mi forma de afrontar las situaciones difíciles era con la ansiedad, pues obviamente en ese momento mi forma de afrontar las situaciones complicadas va de tono, que en este caso es la ansiedad. No hay personas que reaccionan a través de la depresión, hay personas que reaccionan a través de lo que es el control de la ira, o sea, varía de persona a persona, pero sí hay muchas, tiene que ver con que una enfermedad es un estado emocional también muy fuerte. Dice, proponen un reseteo. En este caso, mm, pues puede ser, o sea, al final de cuentas, atracar la situación de diferentes perspectivas siempre es bueno. Es por eso que yo les comentaba acerca de los psiquiatras la vez pasada. No solamente yo recomiendo tratar las enfermedades mentales a través de la terapia, porque la terapia sola no es para todos. Hay veces que sí requerimos una evaluación con un psiquiatra, hay veces que requerimos evaluaciones diferentes para tener diferentes trabajos multidisciplinarios, que es lo mejor que podemos hacer. En este caso, el hecho de que las personas o los médicos propongan que cuidemos la microbiota, que trabajemos en, en las situaciones de las enfermedades gastrointestinales y que eso nos va a ayudar a lo mejor a sentirnos más tranquilos, sí, pero pues realmente en el mundo ideal sería lo mejor que pudiéramos atacarlo de ambos flancos, porque al final de cuentas, si yo sigo teniendo esta cuestión emocional y mental muy desordenada, por más que a lo mejor yo tome medicamentos y me regule y todo eso, no va a cambiar. Es como si yo tuviera un cáncer o si tuviera una diabetes y yo quisiera trabajarlo solo con el poder de mi mente y de mi psicología. No, no podría yo trabajar solamente desde una trinchera para tener mejores resultados. O sea, tendría que trabajar en ambas. Dice, perdón, una pregunta. ¿Un niño o niña, por qué la ansiedad no le deja expresarse en público? ¿Eso es un trastorno o timidez? Dice que se estresa, tiene 2 años y no encaja en el curso. Justamente es lo que platicábamos la sesión pasada, ¿no? Esta parte del mutismo selectivo o de la fobia social son trastornos que a veces afectan mucho a los niños, igual el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? En este caso son trastornos que a veces aparecen mucho en niños porque obviamente los peques pasan por momentos de actividades o de conductas desadaptativas cuando apenas se están formando, ¿no? No hay habilidades, en este caso lo que platicábamos acerca de las predisposición, ¿no? Está la parte de la genética, ¿no? Si el pequeño a lo mejor, su cerebro incluso, porque al final de cuentas no todos tenemos los mismos cerebros, está predispuesto a que le cueste trabajo relacionarse con otras personas, la parte social, ¿no? Cómo ha sido criado, qué habilidades tiene para hacerle frente a esta situación, cómo es que ha sido socializado dentro del espacio que está ocupando y la parte personal, ¿no? Si ha tenido experiencias complicadas o difíciles con respecto a conocer otras personas, si ha tenido experiencias complicadas o traumáticas al momento de relacionarse con otros, influye en que pueda tener un trastorno de ansiedad y por lo tanto una fobia social o mutismo selectivo o ansiedad por separación. En este caso, pues yo lo que recomendaría sería darse el espacio para revisarlo con un experto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que comentábamos la sesión pasada, desde que nosotros empezamos a presentar una problemática, sobre todo en el espacio de Latinoamérica, hasta que recibimos una atención adecuada y sobre todo especializada, pasan alrededor de 4 a 5 años. Entonces nosotros ya hemos pasado por esta situación solos, sin ayuda, sin apoyo, sin saber realmente si lo que está pasando es porque nosotros justamente somos los que estamos mal, ¿no? Y nadie nos explica que es algo que pasa más de lo que creemos y que al final de cuentas se puede controlar, ¿no? Que es como cualquier enfermedad, requiere tratamiento, pero que al final de cuentas no significa que tengamos que vivir de esa manera para siempre, ¿ok? Ahora, dice, fumar es consecuencia del distrés o el distrés es por fumar.
Estas conductas, ¿no? Como por ejemplo los atracones, ¿no? Las cosas y los eventos no tienen propiedades psicológicas, ¿no? A veces podríamos decir, bueno, pues él fuma porque está ansioso, está nervioso, o está nervioso porque tiene una adicción al fumar. No lo sabemos, pero estas conductas repetitivas y desadaptativas tienen que ver con esta forma de que usamos ese tipo de situaciones para lidiar con las emociones, o una de dos, ¿no? Puede ser que la persona fuma, ¿no? Que las adicciones son un tema muy complejo, ¿no? Muchas veces hay muchas razones por las cuales las personas tienen adicciones por el alcohol, a las drogas, al tabaco. Hay muchas razones, pero en el caso de la ansiedad, no diríamos fuma porque está ansioso, ¿no? O está ansioso porque fuman. Es una relación bilateral, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando una persona está ansiosa y utiliza este recurso para bajar su ansiedad, cuando intente dejarlo o no lo esté haciendo, obviamente se va a poner ansioso. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, ¿no? Nos ayuda a bajar estos niveles, ¿no? Esta conducta de fumar ayuda a que mi curva baje, no que se relaje por completo, pero sí que baje. ¿Por qué? Porque son las habilidades que tengo, porque son los recursos que tengo a la mano, ¿no? Si nosotros superamos todas estas cosas, ¿no? Y estos entrenaran desde antes, pues a lo mejor podríamos utilizar estas habilidades en lugar de tener el consumo de sustancias. Y aquí entra la diferencia de que no es lo mismo, ¿no? El consumo de sustancias que a lo mejor una conducta como a lo mejor rascarse, como a lo mejor arrancarse el cabello. ¿Por qué? Porque es un compuesto químico, ¿no? Por ejemplo, arrancarse el cabello, rascarse, ¿no? Tener conductas obsesivas compulsivas genera tranquilidad. Y en el caso, por ejemplo, de lo que son las sustancias, no solamente generan tranquilidad, sino también generan placer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esas conductas, pues también por el momento de que son químicos que entran en nuestro cuerpo, alteran la química de nuestro cuerpo, también es una situación un poco más intensa. Entonces, realmente son colaterales, no existe como que esto genera esto, sino más bien se van acompañando, sobre todo cuando ya ha habido un consumo progresivo y constante de que está pues, sucediendo. Más preguntas no tenemos para continuar con la otra parte, ¿no? Ya vimos acerca de por qué puedo ser propenso, qué son los trastornos de ansiedad, para qué sirven, ¿no? Porque obviamente ya vimos que la parte de la ansiedad funciona para muchas cosas, lo vimos en la sesión pasada, pero ahora yo quiero saber, o lo que quiero explicarles, ¿no? Es qué hace ante un trastorno de ansiedad. O en este caso una conducta desadaptativa o unos tres, un trastorno de ansiedad o conductas ansiosas muy específicas. ¿Qué es lo que tiene más evidencia? ¿Qué es lo que realmente tiene evidencia que funciona? ¿No? Porque obviamente remedios y soluciones, yo me imagino que debe de haber muchísimas, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado, por ejemplo, esto que nos comentaba la compañera acerca de que se regula nuestro intestino, la ansiedad se va a ir, por ejemplo, ¿no? Terapias alternativas, masajes, o sea, en este caso, diferentes terapias, incluso psicológicas, que nos dicen, no, y si hablamos y hacemos regresiones en el psicoanálisis, vas a superar tu ansiedad. Pero realmente, ¿qué tiene evidencia científica de que funciona y de que nos va a ayudar a salir de la ansiedad? Solamente existe una situación, una solución realmente para que que realmente tiene evidencia de que el trastorno de ansiedad se va a controlar. Y eso es la exposición. ¿No? La exposición es lo que tiene más evidencia científica de que funciona para lo que estos trastornos de ansiedad. En este caso, la exposición no es nada más, si te dan miedo las arañas, encerrarte en una araña, un cuarto con una araña, no. O sea, una exposición controlada, progresiva, no, y guiada, ¿ok? No cualquiera puede hacer exposición. No, la terapia de shock es diferente, o sea,
hay muchas personas que utilizan como esta parte de la terapia de shock, que es realmente meter a la persona en un lugar donde se siente, donde no está preparada, donde, o sea, sí podría funcionar a lo mejor, pero eso fue hace mucho tiempo. O sea, la terapia de shock era como, es como muy mal llamada, como esta parte en la cual no sé, es de exposición, pero solita. O sea, no se le proveía a las personas nada de esto. Era, te meto con la araña en el cuarto y ahí te quedas hasta que baje, ¿no? O sea, la verdad es que la terapia de shock realmente no es muy ética en ese sentido, no es muy obsoleta, porque realmente no, nosotros no podemos ir a exponer a una persona ante una situación estresante sin brindarle primero las herramientas para que lo pueda hacer. ¿Es lo que funciona? Sí, porque al final de cuentas, lo más importante para bajar esa ansiedad no es solamente proveer a la persona de herramientas, sino que al final de cuentas, aún así, haga test, tome masajes, vaya al yoga, aún así, ese miedo o esa trastorno de ansiedad que está latente, tiene que hacerle frente a esas ideas irracionales. También está muy acompañado de lo que es el acompañamiento, ¿no? O sea, el acompañamiento terapéutico tiene que ser sí o sí forzoso al momento de que, de que realizamos terapia de exposición. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho trabajo antes de que podamos nosotros realmente llegar a la parte de que la exposición se ve tranquila. Y eso no quiere decir que a la persona ya no le van a dar miedo a las arañas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fobias, ¿no? O que ya no le van a dar miedo a los payasos, o que ya no le va a dar miedo a salir. No, o sea, no estamos curando, estamos tratando, ¿ok? ¿No? Si, por ejemplo, la persona antes le tenía un miedo de 11, ¿no? A esta situación, con la terapia de exposición buscamos que la persona no les va a dejar de tener miedo a lo que le genera miedo o que le genera fobia, lo que va a hacer es que va a aprender a tolerar, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, no es como que yo me vaya a meter a la casa de las arañas o al herpetario, si me da miedo las serpientes, a divertirme, o sea, o que ya no sienta nada, no. Pero sí va a bajar considerablemente, a lo mejor a un 4, ¿no? A lo mejor ya no es imposibilitante, ya no es como de no me puedo mover, estoy paralizado, estoy muriéndome de miedo, no. O sea, ya es como de no me gustan, me siguen dando miedosa, pero ya no es una conducta desadaptativa. O sea, ya no tengo pavor, ya no tengo pánico, sino solamente me molesta o solamente me incomoda. No puedo estar en presencia de, puedo estar a lo mejor incluso haciendo referencia de o hablando de, pero si ya sin entrar en una respuesta desadaptativa. A eso es a lo que se refiere la terapia de exposición. Si ustedes a lo mejor en algún momento tienen una persona que está pasando por una situación de ansiedad, ¿no? Por un momento muy complicado y, y ustedes se acercan a un profesional que está brindando atención que esté brindando terapia contra la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahí ya pueden saber y saben qué tipo de persona es a la que te tienen que acercar, ¿no? O sea, sí, o sea, ustedes tienen todo el derecho del mundo de preguntarle a los terapeutas, oiga, ¿y usted cómo trabaja? ¿Y usted qué hace? ¿No? ¿Desde qué perspectiva trabaja? Como lo mencionamos la clase pasada, o sea, no significa que porque esa persona tenga un título, significa que nosotros, pues hágale, métale lo que haga, no. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad, a lo mejor incluso, de cuestionar ese profesional porque muchas veces tienen prácticas que no son sanas y que no son adecuadas. No, sí, a lo mejor porque muchas personas o muchos pacientes que llegan conmigo justamente llegan a eso, ¿no? Yo iba por un trastorno de ansiedad y acabé haciendo ángeles, regresiones, hipnosis, ¿no? Haciendo, este, hice, no entiendo la tercera palabra, es guiada, perdón, dice guiada. Perdóname, yo sé que escribo muy feo, pero es que a veces voy como muy rápido, es guiada. O sea, no podemos hacer terapia de exposición nosotros solos. Tenemos que tener una persona que esté capacitada para realizar terapia de exposición, ¿ok? En este caso, nosotros, como le decimos, si esa persona me dice, no, pues yo hago terapia de exposición, hago terapia cognitivo-conductual, o sea, realmente ahí nos podemos dar cuenta de que la persona en la que vamos a confiar realmente está sabiendo de lo que está hablando. Igual como cualquier médico, como cualquier profesional de la salud, ¿no? O sea, yo no me voy a ir a atender a lo mejor una hernia, ¿no? O a lo mejor un hueso roto, ¿no? Con un médico general o con un dentista o con un gastroenterólogo, porque poco va a saber realmente de lo que tiene que hacer.
Entonces, realmente la parte de que nosotros conozcamos el tipo de terapeutas que tenemos cuando tenemos una situación así, siempre nos va a ayudar a que podamos recibir los mejores resultados posibles, porque no todo el mundo está capacitado para brindar estas atenciones. Dice, yo era muy miedosa y como quería creer a mi hijo sin miedo o fobia, me sanó esa acción. Justamente a veces nosotros rompemos un poco la cadena que estábamos acá, ¿no? ¿No? Y brindamos un poco esta parte de, de la, de la genética, ¿no? Buscamos la manera de intentar trabajar un poco, ¿no? Intentar trabajar un poco esta situación, ¿no? Intentar trabajarla desde nuestra trinchera también es muy válido y creo que es alguna de las cosas muy agradables, ¿no? Si yo estoy viendo que tengo esta tendencia a, ¿no? Pues lo que hago es agarrar y empezar a decir, bueno, yo no quiero transmitir esa tendencia a hacerlo. Entonces rompo patrones de crianza, rompo patrones de socialización para intentar trabajar. Pero es lo que hablábamos la otra vez. O sea, el hecho de que nosotros crezamos en una familia que al final de cuentas intenta crearnos de maneras diferentes, muchas veces, a lo mejor a veces también hay situaciones que nos ponen en peligro por la cuestión del macro, no del micro. ¿Okay? El micro se puede controlar y es el que podemos trabajar, pero no hay que negar que existe el macro. ¿Ok? Dice, si se tiene ansiedad, vigilia, constancia que deriva en problemas de salud, justamente lo que comentábamos, deriva en un montón de problemas de salud que también se vuelven comorbilidades al momento de trabajar en trastornos de ansiedad. Hay episodios de crisis de ansiedad, justamente lo que comentábamos la semana pasada. ¿Qué especialidad debe tener un psicólogo que trabaje en ansiedad? En este caso, ustedes preguntarle, ¿no? Si usted trabaja trastornos de ansiedad, ¿no? Esta persona diga, sí, van a comentar que sí, ¿no? Yo trabajo con personas con ansiedad. No es lo mismo que una persona llegue, ¿no? Y diga, yo tengo conductas ansiosas, lo que comentaba la compañera, y esa persona a través de la terapia cognitivo-conductual, a través de diferentes. Yo siempre les recomiendo los terapeutas cognitivos conductuales. Es la parte, la escuela que yo trabajo, es la que tiene mucha evidencia acerca de que funciona, realmente tiene ciertas técnicas y tácticas que realmente son evidenciables de que están teniendo un avance. Aparte, no es eterna, o sea, una de las cosas que muchas veces las personas me dicen, sobre todo en ciertas prácticas psicológicas que no están bien administradas, es que llevan 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en la misma y que nunca han visto mejoría, pero como están ya en la terapia, pues ellos sienten que ya están haciendo, y yo digo, no, o sea, la terapia cognitivo-conductual no puede durar para siempre, o sea, no puede durar años. Se hace un mantenimiento y revisiones periódicas, pero no dura años. O sea, si yo llevo años en terapia y no veo avances, pero mi terapeuta me dice, ya merito llegamos al origen de todos sus problemas, pues no, o sea, porque mientras yo sigo teniendo contas esas narrativas, ¿ok? Entonces, realmente si nosotros tenemos solamente estas cuestiones este, de tendencia a la ansiedad, de conductas ansiosas, pues realmente un terapeuta cognitivo-conductual general puede ayudarnos a trabajar sobre estas situaciones. Pero si yo ya tengo un trastorno de ansiedad que se encuentra en un estado serio, por ejemplo, lo que comentábamos de esas personas que acumulan, limpian, no pueden salir de su casa, o sea, ya estamos hablando de un tema muy clínico o muy situaciones muy complicadas, pues sí, lo sería lo más importante acercarnos a alguien que tenga una especialidad en trastornos de ansiedad. O sea, que realmente sea una persona que sepa de este tipo de situaciones, que sepa de ese tipo de información, ¿no? Y también buscar y observar y ser observador. Si yo veo que la persona que me está atendiendo en terapia cambia de estrategia cada semana o que intenta una cosa y luego me regresa a otra, o sea, yo también ahí puedo darme cuenta si realmente esta persona tiene un plan de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo estuviera aquí con ustedes platicando y fuera muy diferente la información que di ahora a la que di la semana pasada, pues ustedes ahí se darían cuenta que realmente el tema no es mi tema. O sea, no, nosotros podemos ir viendo y teniendo que los terapeutas tienen que tener coherencia, tienen que tener congruencia y que no pueden estar diciendo, mira, te vamos a poner esto y luego, no funcionó, entonces ahora te vamos a poner otro. O sea, nosotros, yo siempre me gusta que lo traspolen como a un médico. O sea, ustedes exijan a sus terapeutas tanto como le exigimos a los médicos. O sea, no podemos agarrar y decirle, ¿qué crees que vengo por, no sé, colitis con el médico y te dice, pues ponte tal cosa y esto y otro, y siempre hacen una sesión de revisión, ¿no? Para ver que todo se encuentre bien. Y yo no mejoro, ni mejoro, y regreso y me dice, no, pues ahora tómate esto, tómate el otro, y te doy. Eso puede llegar a suceder, pero si ya llevo 5, 6, 7 veces con este médico y me da medicamento y no me manda a hacer estudios y no me canaliza con un especialista, entonces me estoy dando cuenta que ese médico probablemente no está sabiendo lo que está haciendo.
Dice, el aceite de cannabis ayuda, a mí me ayudó Alicia. En este caso, por ejemplo, aceite de cannabis, por ejemplo, cuando las personas tienen trastornos en los que se arrancan el cabello o en los que se rascan la piel, no orientadas al cuerpo, no, hay cosas que ayudan a atravesar estos episodios de ansiedad. Sí, sí que hay cosas que ayudan a atravesar estos episodios de ansiedad, pero que al final de cuentas no son sustituto de que lo podamos trabajar porque, como lo decía, disminuyen, ¿no? Más no trabajamos el origen de la situación. O sea, sí pueden disminuir, sí, me ayudan, sí, a lidiar con la ansiedad, sobre todo en esta diferenciación entre lo que es el trastorno y una cuestión compleja, ¿no? Nos ayudan y también ahí en este caso pueden ser herramientas que sean muy buenas para que podamos llevar nuestra vida como tal. Por ejemplo, en el caso de las personas que se arrancan la piel, que se rascan, también nosotros les pedimos que usen mangas largas, que tengan juguetes táctiles para intentar disminuir la ansiedad. O sea, sí, pero eso también va acompañado de que busquemos trabajar constantemente para reducir el nivel de los pensamientos, de las ideas, de las actividades para que esta persona pueda empezar a tener una recuperación y una calidad de vida un poco más, una mejoría pues obviamente más completa. ¿Ok? Ahora, vamos a la parte de lo que les comentaba, ¿no? Justamente lo que les comentaba acerca de que cuando nosotros presentamos periodos de ansiedad complejos, nuestro cerebro se desregula, nuestro cerebro empieza a tener información confusa, empieza a tener ideas mezcladas, ¿no? O sea, no es lo mismo que nosotros sepamos un cerebro que sabe cuándo estar encendido, ¿no? Y cuándo estar apagado, ¿no? A que tengamos un cerebro que todo el tiempo está a la mitad. Ahí me va a salir raro. Ahí está. No está ni encendido, no está ni apagado, no sabe cuándo estar tranquilo, no sabe cuándo estar estresado, está en medio, ¿no? Nunca súper tranquilo, nunca súper relajado. Entonces ahí hablamos de que esta línea condiciona a mi cerebro a estar todo el tiempo a la mitad. Ya no sabe estar relajado, incluso en los momentos en los que yo tendría que estar relajada no lo estoy. Y también en los momentos en los que tendría que tener estrés o tener ansiedad o tener este estrés que me ayuda a enfocarme, tampoco me enfoco. O sea, ya son episodios en los cuales por más que esté la situación más complicada y estresada, yo no me enfoco bien, no me concentro, me siento cansada todo el tiempo, me siento desvalida todo el tiempo. O sea, yo ya empiezo a entrar en conductas desadaptativas porque obviamente mi cerebro ya está con señales muy mezcladas, ¿no? En la noche no puedo dormir, ¿no? En la mañana tengo mucho sueño, me siento cansada. O sea, empiezo a desregular. Por lo tanto, como estoy desregulado, pues mi cerebro está desregulado, todas mis actividades van a estar desreguladas. ¿Ok? Quisiera yo enseñarles dos técnicas, ¿no? Si solamente es esta parte de lo que les comentaba, ¿no? Estamos hablando de que estamos pasando por un periodo de estrés o un periodo de estrés crónico, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos trabajar? ¿No? Si yo apenas veo que tengo, como les decíamos, no tendencias ansiosas, pero todavía no estoy en el nivel de a lo mejor consultar a un profesional, pues realmente qué son habilidades que puedo utilizar en el día a día para ayudar a mi cerebro a que no caigamos en esta desregulación. Y son dos técnicas que a mí me gustan muchísimo, porque a pesar de que parecen simples, pues realmente son simples porque se pueden hacer en cualquier lado, a cualquier hora. Y también porque realmente nos regresan a las bases del comportamiento, nos regresan al inicio, nos regresan a lo natural, a lo relajado, a lo tranquilo, para que ayudemos a trabajar. Por ejemplo, la primera va con la que es la respiración, ¿no? Muchas veces nosotros no somos conscientes de la forma en la que respiramos, ¿no? No somos conscientes de la forma en la que respiramos hasta que sentimos que no podemos respirar. Que no somos conscientes si estamos respirando bien, si estamos respirando mal. O sea, realmente hasta que ya sentimos como esta apnea o esta sensación de que no puedo respirar, es cuando realmente notamos la forma en la que estamos respirando. ¿Ok? La mayoría de las veces, voy a intentar dibujar aquí unos pulmoncitos. ¿No? La mayoría de las veces, nosotros tenemos una respiración entre superficial y media. Quiere decir que solamente alcanza, el aire solamente entra
hasta la profundidad media y superficial. Cuando nosotros estamos ansiosos o estamos muy angustiados o estamos teniendo una crisis de ansiedad, nuestra respiración es muy rápida. ¿Por qué? Porque la instrucción es que se tiene que oxigenar el cuerpo de forma rápida. O sea, ¿por qué? Porque sentimos que nos estamos ahogando y necesitamos oxigenación rápida. Pues por eso que cuando nosotros estamos agitados o nerviosos o estresados o en este caso ansiosos, nuestra respiración es rápida y corta. ¿Por qué? Porque estamos intentando mantener una respiración superficial. Ahí se ve mejor. Mantenemos una respiración superficial y corta para que nosotros podamos recuperar lo que es un poco de esa sensación de ahogo. Pero realmente nosotros, la forma en la que podemos regular nuestra respiración para que se vea nutrido en nuestro cerebro, porque obviamente la respiración oxigena no solamente la parte de nuestro cuerpo, sino la principal oxigenación que tenemos es a nivel cerebral. Si yo tengo una respiración de media a superficial, obviamente mi cerebro no está recibiendo la oxigenación que yo requiero y que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy acostumbrada a respirar de esta manera, obviamente a mi cerebro le estoy enviando la información de que yo me encuentro en una situación de estrés. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro se acostumbra a estar respirando nada más en función de lo que es lo medio y lo superficial y está acostumbrado y empieza a asociar eso con que estoy en una situación de peligro, de estrés, de ansiedad. Por lo tanto, va a estar empezando a desregular. Voy a estar respirando así todo el tiempo, con esa sensación de respirar de forma media a forma baja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas no respiramos bien, nos mareamos, no, tenemos dolores de cabeza frecuentes, nos mareamos de manera crónica, empezamos a sentir aletargamiento porque no estamos recibiendo la oxigenación que tenemos lo que es una memoria a corto y a largo plazo de manera deficiente. Chicas, no sé si me ven. No, tenemos una respiración deficiente y por lo tanto no estamos recibiendo la oxigenación que requerimos en nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a enseñar a Te nuestros... vemos, te vemos bien. Ah, ok. La pizarra yo veo muy chica. Pensé que era yo sola A ver, ahí ya la acerqué, ¿la ven mejor? y yo apenas la veo. Ah, espérenme, Se ve déjenme. como muy difusa, muy No, se ve muy infinito, pequeño, chiquitito, muy chiquitito todo. muy chiquitito. Y eso que estoy en computadora, me imagino que los que están en celular Yo menos, por estoy eso. con el celular, tengo que estar ampliando la pantalla para darme cuenta que hay escrito. Déjenme ver si puedo hacer algo para que podamos mejorar. Mm, Déjenme ver si puedo Gracias. otra pantalla. O escribir más grande o más grueso el marcador o el dibujo más grande. Perfecto, lo voy a hacer más grande para que lo podamos ver, ¿vale? Ujú. Sí, Yo estoy con el celular y antes veía la pizarra blanca y ahora no la veo. Te veo a vos. Porque se achicó la pizarra. Cuando empezaste Sí. estaba más grande el dibujo, de repente es como que se alejó. Tal vez porque escribiendo, tal vez. Voy a cerrar la pizarra y voy a abrir una nueva, ¿vale? Bueno, ¿Cerrar? acá te escriben que abajo la pizarra tiene zoom. La Sí, verdad es que que no sé cuál es. el Zoom estaba al 100. A ver, ahí la ven mejor. Una pizarra grande, no se ve nada escrito. Cuando escribas, ahí nos vamos a dar cuenta de cómo Claro, escribís. sí, A ver, hice una rayita ahí. sí, sí, se ve bien. Gracias. Ok. Bueno, chicas, cerramos los micrófonos. Mm, Déjenme ver si puedo hacer la línea más gruesa. Ok. Entonces hablábamos de los pulmones, ¿no? Hablábamos acerca de que nosotros, la mayor parte del tiempo, cuando estamos en una situación de estrés o de ansiedad, tenemos una respiración superficial. Entonces, esta respiración superficial le indica a mi cerebro que tiene que oxigenarse de manera rápida, pero corta. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una situación complicada.
¿no? Por lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Cuando estamos muy cansados, ¿no? Cuando hemos corrido mucho, le damos la instrucción a nuestro cerebro de que tiene que oxigenar rápido para recuperar tiene que recuperar esta oxigenación que está perdida. Pero ¿qué pasa cuando yo me acostumbro y me desregulo? Mi cerebro va a empezar obviamente a asumir y a pensar que tiene que estar respirando de esa manera todo el tiempo. Por lo tanto, siempre va a estar en esa situación o esta sensación de estrés constante o en este caso, de agitamiento constante. Y eso genera problemas a la larga. Por ejemplo, mareos, por ejemplo, sensación de ahogo, por ejemplo, también esta parte de falta de concentración porque no estoy recibiendo la oxigenación que requiero en mí, ¿no? Y muchas personas empiezan a dejar de saber cómo respirar. ¿A qué me refiero con que dejan de saber cómo respirar? Es que empiezan a respirar de forma superficial de manera constante, incluso cuando duermen. O sea, ustedes pueden darse cuenta cómo respira una persona porque empieza a dejar de aprender a respirar, porque respira y se inflama la parte del pecho, o sea, sube esta parte. Si mi parte del pecho es la que sube, mi respiración está siendo superficial. Por ejemplo, cuando yo estoy corriendo y dejo de correr, respiro así, ¿no? O cuando estoy haciendo actividad física, me estoy respirando de manera superficial o media, ¿no? ¿Cuándo es cuando me estoy dando cuenta que estoy teniendo una respiración profunda? Cuando mi pecho no se está moviendo. La respiración profunda es diafragmática. ¿Por qué? Porque el oxígeno está llegando hasta la parte más profunda de mis pulmones. En este caso, el aire que estoy teniendo o el aire que estoy inhalando está llenando mis pulmones de manera total y absoluta, por lo tanto los está distendiendo al máximo. Y por lo tanto el oxígeno que sube a mi cerebro es más y aparte es de mejor calidad. ¿Por qué? Porque el aire está haciendo el recorrido que tiene que hacer para poder tener todo el ciclo, para empezar a subir a la parte de la oxigenación tanto corporal como también cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas empiezan a dejar de saber cómo dejar de respirar. Entonces, esa es la primera parte que a mí me gustaría que aprendiéramos o que en este caso recuperáramos esa habilidad. En este caso nosotros lo podemos recuperar con una actividad muy sencilla. En este caso nosotros varía de nombre a nombre. La mía, la que más me siento cómoda es la respiración diafragmática, que es la que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? La respiración diafragmática. Diafragmática. En este caso tiene que ver con que es con el diafragma y no con la parte del pecho. O sea, en este caso, la parte que se infla no es la parte de arriba de mi pecho, es la parte que se encuentra entre mi estómago y cuando termina mi pecho y empieza mi estómago. Esa es la parte que se tiene que inflar cuando yo respiro de forma diafragmática. ¿Por qué? Porque el aire está inflando la parte de abajo de mis pulmones y no la parte superficial. Dice aquí, roncar de noche tiene que ver con la ansiedad. No, realmente roncar tiene que ver con con cuestiones otorrinolaringógicas, o sea, a veces con cuestiones de lo que es el tabique nasal, de lo que es la estructura bucofaringea, ¿no? Con personas que a lo mejor padecen de sinusitis, o sea, realmente la parte de roncar no tiene que ver con lo que es la respiración diafragmática, lo que es la sensación de ahogo mientras duerme, ¿no? Que una persona se despierta en la noche con sensación de ahogo, con sensación de asfixia, eso sí tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con la persona cuando duerme, de que no duerme de manera profunda. Siempre está cansada, nunca duerme, nunca duerme de manera profunda. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene, su cerebro y su mente no están entrenados para tener momentos de relajación absoluta, como los comentábamos hace ratito. ¿Ok? Entonces, quisiera que todas ustedes hicieran ese ejercicio en casa, ¿no? Que pusieran su manita, ¿no? En esta posición, exactamente en este punto que les comentaba, ¿no? Está exactamente donde empieza termina mi pecho y empieza como la parte de mi abdomen. Ese es el punto donde cuando yo inhalo se tiene que inflar. O sea, mis hombros no tienen que moverse cuando yo estoy haciendo una respiración diafragmática. Exacto, respiración abdominal profunda, pero aquí lo llamamos diafragmática, ¿ok? Entonces yo me puedo dar cuenta si estoy respirando de la forma adecuada o no, simplemente poniendo mi manita y viendo si se infla. Si no se infla, es porque yo estoy realizando una respiración
es una respiración superficial. No estoy realizando una respiración diafragmática. ¿Ok? Entonces, lo primero que quisiera que pudiéramos ver el día de hoy, ¿no? Si pueden, si pudiéramos ponernos a hacer esta actividad, ¿no? Que pudiéramos respirar. No vamos a dar un momento para aprenderlo. Si tienen dudas o preguntas, me las ponen en el chat con respecto a la respiración diafragmática. ¿Cómo es? Inhalo por la boca, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Entonces vamos a hacer el ejercicio juntas, ¿no? Yo pongo mi manita en esta sección y voy a intentar hacer todo lo posible para que la respiración no se dé arriba, sino se dé abajo. ¿Ok? Voy a inhalar. Siento cómo se inflama la parte del abdomen, o en este caso el diafragma, y lo suelto por la boca y siento cómo regresa. No se estresen si no les sale, es algo que se tiene que ir practicando poco a poco. Hay personas que realmente no lo han tenido en conciencia nunca y por lo tanto les cuesta. O sea, dicen, no, pues por más que respiro no siento que llegue a esa parte. Es con la práctica. O sea, buscamos la manera de reorientar nuestra respiración a que sea diafragmática. Que cuando estamos en momentos en los cuales ya estamos después de un espacio de mucha tensión, de mucha ansiedad, donde no estamos conscientes de nuestra respiración por mucho tiempo, yo les recomiendo que regresen a analizar su respiración. O sea, que se den, por ejemplo, si están teniendo mucho estrés, mucha ansiedad, un trabajo muy pesado, que se den un minuto para respirar de forma diafragmática durante un minuto y después continuar con sus actividades. ¿Ok? En este caso, eso nos va a ayudar a que podamos nutrir y oxigenar tanto nuestro cerebro como todas las partes de nuestro cuerpo y sigamos enseñándole a nuestro cerebro cuáles son los momentos de tranquilidad y cuáles son los momentos de estrés, para que evitemos caer en estas desregulaciones tanto cerebrales como mentales que pueden llegar a generar trastornos de ansiedad. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con respecto a la respiración diafragmática? Sí, una pregunta. Por internet circula esto de que tenés que inspirar en 6 tiempos, después retener la respiración y después exhalarla. ¿Eso tiene que ver con esto? ¿Ayuda? Hay que Justamente, mantener la respiración. justamente es a la otra actividad a la que vamos. Yo no la manejo así. La mía se llama 4. La mía Ok. tiene otro nombre. La mía se llama 4-2-8. ¿Ok? ¿Ok? En este caso, esta es una forma de respirar. Yo ya cuando ya tengo dominada la respiración diafragmática, es lo que sigue, que es una respiración consciente. Para que yo ya sé respirar de forma diafragmática, pero ahora estoy aprendiendo a mantener ese aire que es benéfico para mis pulmones y para mi oxigenación de manera adecuada dentro de mis pulmones y aparte estoy enseñándole a mi cuerpo a mantenerme relajada en momentos de relajación. Muchas gracias, Sonia, que estés muy bien, cuídate mucho, nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? En este caso, esa es la forma en la que tenemos que aprender a respirar cuando ya estamos manejando la respiración diafragmática y ya la tenemos ubicada. Esa es como la siguiente actividad que quisiera yo revisar la siguiente sesión, junto con la otra actividad de la técnica de relajación que quiero revisar. En este caso, le dimos un poco más de prioridad a las preguntas que tenían con respecto al estrés y a los tres, pero ya esas dos técnicas son las técnicas que yo quiero ofrecerles la siguiente sesión, que son esta forma de respiración, esta técnica de respiración y la otra que es una técnica de relajación, para que podamos nosotros ya empezar, si tenemos cuestiones de regulación tanto emocional como mental, podamos empezar a trabajar esta parte de la regulación, de la autorregulación. Si en dado caso de que eso no funcione o las habilidades que estamos aprendiendo aquí no sean necesarias para bajar mi nivel de estrés, entonces, o de ansiedad, en este caso podríamos recurrir a actividades complementarias como un tratamiento o valorarnos simplemente para ver si somos candidatos a recibir un tratamiento con un trastorno de ansiedad. ¿Vale? Yo me gustaría que dejáramos de tarea que ustedes al menos varias veces, cuando sean conscientes o cuando se acuerden, verifiquen cómo están respirando. O sea, realmente que esta semana que vamos a pasar, ustedes vean si realmente habían estado respirando de una manera adecuada o no habían estado respirando de una manera adecuada. O sea, agárrense así cuando de repente se les cruce por la mente, pónganse la manita donde va y digan, bueno, estoy respirando bien, estoy respirando mal. Eso nos va a dar mucha conciencia a través de cómo respiramos, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, qué tanto lo escuchamos y qué tanto somos conscientes de él. Y eso nos va a ayudar mucho para poder ser conscientes a través de las siguientes actividades que vamos a realizar la siguiente sesión. ¿Ok?
Me gustaría entonces terminar esta sesión con esa habilidad, ¿no? Con esa tarea pequeña que no es obligatoria, pero sí me gustaría que pudiéramos platicarla la siguiente sesión, cómo se sintieron, cómo vieron que respiraban, lo habían pensado antes, o sea, eso es algo que quisiera que analizáramos la siguiente sesión y con base en eso realizar las otras dos actividades que tenemos programadas. Dice aquí, Patricia, Denise, la semana pasada nos diste algunas preguntas de autoanálisis de nuestra salud mental. ¿Alguna de ustedes, le gustaría compartir las respuestas que tenía a las preguntas que hicimos la semana pasada? Se las leo para De- que... sí, ahí no tengo el video, pero soy Patricia. La primera pregunta fue: ¿cuán grave es el problema que tengo? ¿Cómo percibo ese problema? Ujú. ¿Sí? Bueno, yo percibo que no. Un segundito, ¿podemos tomarnos la foto que les comentaba? Eso es lo que te iba a decir. Sí, Ya después de ahí ya se pueden retirar, si pueden activar sus cámaras, voy a sacar mi... Sí, ahí la activé. ahí estamos. No encuentro la cámara. Sí, yo no me veo tampoco. No, yo no encuentro la cámara aquí. ¿Vos? No la puedo encontrar. A ver, tampoco. Abajo. Sí, me voy abajo, pero no está tampoco. ¿No se Bueno, despliega? ¿Qué tenés? no, Claro, compu. su micrófono está silenciado. Acá, ya la encontré. Hola. Al lado. Ahí está. Faltan algunas compañeras. Norma, Beatriz, Graciela, Estela, Silvia. Bueno, voy a bajar la mano. Ah, listo. Ya son todas, voy a tomar un pequeño videito. ¿Por qué te sale otro nombre? Ah, es que me desconecté, pero déjenme vuelvo a poner mi nombre normal. Y me estaban comentando sobre las dudas que tenían. No, sobre las preguntas de la semana pasada estaban compartiendo. Ah, sí. ¿Alguna de ustedes quiere compartirlas con nosotras? ¿Había alguien? Eh, No. ¿Me escuchás, Denise? Sí. Patricia, sí. Fueron 5 preguntas que nos diste. Bueno, la primera: ¿cuán grave es el problema que tengo? No lo noto muy grave en mi caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo con el problema? Creo que muchos años. Después, si tengo impulsos de hacerme daño o hacer daño, no, eso nunca, para nada. Me percibo como una persona que se preocupa más que los demás
Y bueno, ahí estuve analizándome. Y algo que me preocupa, por ejemplo, es, no me preocupa, o sea, la situación económica, que es preocupante, es preocupante en general, pero, o sea, no me quita el sueño porque sé que voy a salir adelante de alguna manera, o la inseguridad, o, bueno, las cosas comunes, ¿no? No, pero yo me di cuenta que hay algo que inconscientemente hago, que es como que acopio comida, por ejemplo, guardo comida de más. Yo vivo sola, entonces me planteé esto, ¿por qué tengo que guardar comida, de tanta comida? Por ejemplo, Una historia de infancia. claro, algo pasa, algo me pasa, que inconscientemente busco las ofertas o cuando aprovecho y digo, pero, por ejemplo, estuve fijándome esta semana y digo, pero ¿para qué guardé tanto? Y de hecho ya me comuniqué con un comedor para dar las cosas que realmente no voy a comer. Y bueno, me sirvió mucho estas preguntas que vos nos diste. Y después, si me sirvió, cómo me ayudó a preocuparme a lo largo de mi vida, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, nada, porque nunca me faltó comida, ¿no? En realidad, yo me hubiera arreglado con mucho menos. Pero esto hace años que me pasa. Claro, en Es, este caso, lo que tú comentas, ¿no? O sea, lo que tú comentas tiene que ver, o sea, desde esta línea de trabajo, lo que comentaba la compañera, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de infancia, ¿no? O sea, muchas veces cuando nosotros, sobre todo cuando tenemos esta escuela que nos dice que todas las cosas que hacemos tienen una, mm, un origen en la infancia, ¿no? O sea, sí, puedes tener un origen en la infancia, pero muchas veces nosotros como terapeutas cognitivos conductuales, a menos que sea una situación, ¿no? De estrés postraumático o algo que realmente sí tenga que ver con una situación muy fuerte pasada que ustedes nos comenten, realmente no buscamos o la orientación o la funcionalidad de regresarnos al pasado, no buscamos hacerla, porque el pasado ya fue, o sea, el pasado es pasado. Lo podemos aceptar, lo podemos afrontar, a menos que sea una situación de un trauma. O sea, ahí sí es completamente diferente. Pero no podemos cambiarlo, ¿no? Lo que podemos cambiar es lo que hacemos en el aquí y el ahora, o lo que podemos cambiar es lo que va hacia adelante de nuestras actividades diarias. No, desafortunadamente lo que ya pasó o lo que ya ha sido una situación anterior, difícilmente la vamos a poder modificar. Pero en este caso en mi lo que caso, a mí me gustaría mucho como esta idea, ¿no? De que me imagino que en esta situación tiene que ver con el y si pasa algo, ¿no? Y si necesito, y si pasa algo y necesito comida y no la tengo, ¿no? Muchas veces la ansiedad tiene que ver con ese juego mental de las ideas irracionales, en la cual yo me percibo como vulnerable, yo me percibo como poco hábil, yo me percibo como incapaz y siempre estoy en la latencia de un problema o de peligro, ¿no? O sea, y si mañana empieza otra vez una pandemia, ¿no? Y si mañana empieza tal cosa, y si mañana pasa esto, yo no voy a poder hacerle frente a esto. Entonces tengo que anticiparme. ¿Por qué? Porque yo no puedo, no tengo las habilidades, no tengo las capacidades, yo soy inútil, o sea, siempre la ansiedad se alberga en esos espacios de ideas irracionales. Por lo tanto, tengo que anticiparme, tengo que trabajar de manera anticipada para yo anticiparme a no tener que vivir esa situación. Por lo tanto, como dices tú, ¿no? Empiezo a tener actividades y compulsiones, ¿no? O sea, ¿qué me hace sentir tranquila? ¿Qué me hace sentir relajada? Verla la cena llena, ¿no? Eso me hace sentir en control, me hace sentir me hace sentir tranquila, me hace sentir relajada, ¿no? Me dan esa sensación de que aunque yo no tenga las habilidades, de menos no me voy a morir de hambre. ok, Denise, en mi caso no hubo un trauma de chica, ¿no? Creo que empecé cuando me sentí insegura en mi matrimonio, que me iba a quedar sola, el divorcio y todo eso creo que ahí se agudizó más y después la pandemia, me hiciste acordar, la pandemia también, sí, Claro, ¿no? O sí. sea, nosotros a veces no es una razón A que genere un trastorno A, ¿no? Sino es multifactorial, pero tiene que ver con la forma en la que yo afronto las situaciones, ¿no? Porque las situaciones a veces son muy cambiantes, pero el único espacio o el único elemento que no cambia de esto es que estoy yo ahí.
¿no? Yo soy la persona que tiene las habilidades que utiliza para hacerle frente a lo difícil, para hacerle frente a lo complicado, ¿no? Es por eso que estoy acostumbrada a hacer ciertas cosas que me generan confianza, que me generan familiaridad, que me generan tranquilidad, ¿no? Y pues obviamente yo he ido construyendo eso poco a poco, pero así como lo he construido, también lo puedo reconstruir, ¿no? También puedo utilizar, sentir seguridad a través de otras habilidades, a través de otras actividades que son más adaptativas que las que estoy teniendo en este momento. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra que quisiera compartir la información que reveló, que trabajó? De todos modos, si ustedes no se sienten en confianza para hacerlo, ustedes me pueden mandar un mensaje al privado con las respuestas a esas preguntas. En este caso, yo en este caso, pues a pesar de que les estoy comentando, no, tanto mi referencia como para tratar actividades y problemas de esta situación con la ansiedad, también podemos ver qué podemos hacer en nivel conjunto. Por ejemplo, una de las cosas que más revelan tener mucho apoyo es tener una red de apoyo y por lo tanto la terapia grupal en trastornos de ansiedad suele ser muy benéfica. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no estamos solas, que no somos las únicas pasando por esta situación, porque nos damos cuenta de que es más común de lo que creemos y que todas tenemos particularidades y en este caso apoyarnos unas a las otras, ¿no? Una de las cosas claves cuando tenemos un trastorno de ansiedad es tener una red de seguridad, ¿no? Personas que saben de mi trastorno, personas que comprenden mi trastorno y que de cierta manera me pueden ayudar a recordar las herramientas que tengo para hacerle frente al trastorno que tengo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas que tengan para finalizar esta sesión? Yo tengo un comentario al respecto de Claro lo que que sí. por ahí es un poco íntimo, algunos lo saben. Mi hija sufre trastornos de ansiedad muy fuertes, ¿no? Y a mí me sorprendió que justamente yo me acerqué le escribí a su psiquiatra, que ella tiene ya 23 años, mi hija, como para informarme, para ver cómo armar una red entre todos lo que vos estás diciendo, y me dijo que no. Entonces me sorprendió su respuesta, digamos, como lo que vos decís, yo creía que era bueno que hubiera una red familiar, que supiéramos cómo abordar, por eso me metí en esta sesión, digamos, grupal para aprender, pero a donde fui a preguntar, que era la profesional que está atendiendo a mi hija, que mi hija eligió, no me dio el espacio. Eso quería compartir nada más. Claro, obviamente nosotros, esto es sobre todo en la parte de la medicina, a veces pues suele tener diferentes contextos, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, no recomiendo siempre las mismas cosas para las mismas personas porque varían de persona a persona. En este caso, en este caso desconozco mucho acerca de la situación de tu hija, pero realmente lo que comenta el libro es acerca de que tenemos que crear una red, pero esta red tiene que ser guiada, o sea, no solamente que yo diga, sean su red de apoyo, y muchas veces cuando decimos red de apoyo, las familias a veces entienden como de hagan todo por esta persona porque no puede hacerlo sola, ¿no? O sea, entramos como en este modo cuidar de la enfermedad, como cuando cuidamos a una persona que está pasando a lo mejor por un cáncer, a lo mejor por una enfermedad crónico-degenerativa, o sea, esas redes de apoyo tienen que ser guiadas, porque si no son guiadas, cada quien va a responder o cada quien va a hacer lo que cree conveniente o lo que ha hecho siempre. Entonces, pues obviamente a veces eso también entra en conductas muy desadaptativas. O sea, también cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. O sea, las redes de apoyo se agradecen, pero sí, en este caso, en el ideal, pues tienen que ser guiadas. Desafortunadamente, a lo mejor a veces los psiquiatras, sobre todo, no. Es por eso que yo siempre intento como decir que el trabajo multidisciplinario a veces es más positivo que a lo mejor tener solamente un profesional, porque a lo mejor los psiquiatras están más orientados a esta cuestión de regular otra vez la parte de la química del cerebro, a regular a bajar lo que son los síntomas, ¿no? Están regulados a otro tipo de procesos, ¿no? Incluso yo como terapeuta no desconozco al 100% que sí he tenido clases con psiquiatras, desconozco al 100% cómo es la intervención psiquiátrica en trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo pues, realmente lo hiciera, pues yo sería la psiquiatra, pero en este caso sí me interesa mucho o sí creo que es muy benéfico tener dos opiniones, ¿no? Por ejemplo, sí trabajar en conjunto de manera multidisciplinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a generar más información,
¿no? Obviamente las redes de apoyo tienen que ser guiadas por una persona, tienen que ser guiadas por un terapeuta en este caso. Y pues yo realmente reconozco y sé que a veces los psiquiatras no tienen esta formación, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no es su espacio de conocimiento, ¿no? Para ellos es más fácil trabajar con una persona unitaria que a lo mejor que trabajar con personas en grupo porque saben que este tipo de riesgos pueden suceder, ¿no? Que a lo mejor ellos no tienen las habilidades para fomentar o para guiar a las personas a través de las redes de apoyo y pueden generar conductas desadaptativas, ¿no? Que el papá ya piensa una cosa, ¿no? Que la mamá piensa otra cosa, que la hermana piensa otra cosa y todos quieren ayudar y nadie quiere que el otro, que la persona se haga responsable de lo que está pasando. O sea, podemos caer en ese tipo de dinámicas si no tenemos una guía adecuada de cómo trabajar en conjunto una red de apoyo, ¿no? Y que al final de cuentas cada quien, nadie nace sabiendo, ¿no? Muchas veces cuando presentamos trastornos de ansiedad y trabajamos con las familias, muchas veces trabajamos con las familias ya cuando, pues cuando ya pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor incluso ya la familia ya intentó ayudar, ya intentó de todo, ya intentó casi cargar a la persona a través de esta situación, o sea, pueden pasar muchas cosas, es ahí donde entramos nosotros como terapeutas porque vemos, ¿no? Y discernimos entre lo que nos conviene más, ¿no? O sea, tal vez a lo mejor, incluso yo como terapeuta, si estamos pasando por una situación complicada, ¿no? Y yo digo, bueno, ahorita no es el momento de trabajar una red de apoyo, lo vamos a trabajar más posteriormente ya con entrenamiento, ya con saber varias cosas, pero al final de cuentas sé que eso requiere tiempo y requiere esfuerzo y es algo que no se debería de cancelar. O sea, yo creo que en este espacio el profesional de la salud a lo mejor pudo haberle comentado que no era necesaria a lo mejor una red de apoyo tan pronto o en esta situación, pero sí explicándole el por qué. O sea, yo sí le hubiera explicado, mire, es que a veces pasa esto, ahorita por lo general no vamos a utilizar una red de apoyo, si en el momento, en el futuro la necesitamos, yo se lo haré saber y lo podemos trabajar. Creo que eso nos ayuda mucho más a que la persona familiar se quede tranquila y diga, bueno, está bien, y ya cuando estemos listos, pues aquí vamos a estar, a que pues la otra persona nomás dijera, no, eso no se puede ahorita, ¿no? Pero obviamente a veces tenemos diferentes tipos de profesionistas, cada quien es diferente, pero pues el hecho de aprender y conocer más nos ayuda mucho a saber cuáles son las opiniones que tenemos todos. Bien, bien, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Denise. Gracias, fue muy claro. Gracias, Aprendimos un gracias, montón. compañera. Sí. Perfecto. Entonces, pues eso sería para finalizar la sesión de hoy. Si tenemos dudas o preguntas, me las pueden poner en el chat. Y yo les estaría compartiendo alguna información sobre la respiración para que la puedan revisar las personas que no estuvieron en la sesión. Perfecto. Perfecto. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Denise. Gracias, compañera. Como siempre, excelente la clase. Muchísimas gracias. Gracias. Bye.